un cólico biliar? ¿Cuántas veces hemos escuchado sobre este problema en conversaciones de amigos y familiares? No te preocupes, porque el día de hoy resolveremos todas tus dudas, porque hemos preparado una nota súper interesante y es por eso que ya nos encontramos conectados con el doctor Carlos Cáceres, cirujano general. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Hola, Sofía, buenas tardes. Muy contento de poder participar en tu programa Entre Gente Vocal. Nosotras encantadas de tenerlo aquí, doctor, y para empezar, coméntenos, ¿qué es un cólico biliar? Se define como un dolor tipo retorcijón, que se localiza en la boca del estómago y se va hasta la espalda, o se localiza debajo de la costilla derecha, que es el lugar habitual de la vesícula. En ambos casos, pues están precedidos por la ingesta de comida que estimulan la contracción vesicular, valga decir comida recalentada, condimentada, el consumo de alcohol, la palta y demás comidas que estimulan la contracción vesicular. Además, los cólicos biliares son más frecuentes en mujeres que en hombres, ya que generalmente tienen exceso de peso. Y hablando de grupos etarios, es más frecuente entre la edad de 40 y 50 años, aunque puede producirse en cualquier edad. Y si no se trata a tiempo, puede ocasionar problemas graves y poner en riesgo la vida del paciente. Y ahora coméntenos, ¿cuáles son las causas de esta enfermedad? Por ejemplo, ingerir comidas que tengan abundante colesterol, abundante grasa, que forman los cálculos de colesterol, que son los más frecuentes, pero no son las causas, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que son obesos, que comen grasa, pero genéticamente no están predispuestos a formar cálculos y no forman cálculos. Al contrario, hay personas delgadas, bastante flacas, bastante delgadas, que cuidan incluso en la alimentación, son vegetarianos incluso, pero al contrario, al caso anterior, pues forman cálculos. Entonces, como tal, no podemos hablar de causas, sino de factores de riesgo. Los factores de riesgo que pueden producir un cólico biliar son la herencia, como la historia familiar de cólico biliar, el envejecimiento, el embarazo, la obesidad, que es la dieta elevada en grasa, la edad, el sexo, como las mujeres que están en proceso de menopausia con estrógenos. Las personas sometidas a tratamientos de reemplazo hormonal y condiciones de salud como la cirrosis del hígado o las enfermedades hemofílicas. Otro factor pueden ser algunos medicamentos como los anticonceptivos y estados de alcoholismo. Luego de ver estos datos, la siguiente consulta es: doctor, ¿cómo podemos prevenir y tratar esta enfermedad? Muy bien, Sofía. Para poder tratar esta enfermedad, debemos ir a evitar los factores de riesgo. O sea, evitar el consumo de comidas copiosas, evitar el consumo de grasas, bebidas condimentadas, alimentos condimentados, recalentados. Debemos evitar esto. Porque ya como hemos visto en los factores de riesgo, no necesariamente debes tener una vida sana, no necesariamente debes comer sano para evitar tener los cálculos, ¿no? Entonces, esto es como una contradicción, pero lo debemos tener en cuenta. Personas que se cuidan, ¿sí? Vegetarianos, comen sano y tienen cálculos, ¿no? Y los gorditos que tienen sobrepeso, les diría que a veces comen bastante y no tienen cálculos. Entonces, debemos evitar los factores de riesgo, ¿no? Y al primer signo tal vez de dolor abdominal en la boca del estómago que se va hasta la espalda o en la parte debajo de la costilla derecha, pues hacernos o acudir a un médico especialista, a un cirujano general, a un radiólogo para hacer una ecografía. Recordemos que para poder diagnosticar estos cálculos, la ecografía es el primer y el elemento más importante para ver si tenemos o no tenemos cálculos y así de esta manera poder tratar esta enfermedad. Vamos a tener en cuenta todas esas recomendaciones, doctor. Y ahora le cuento que es momento de jugar las rapiditas de Entre Gente para poder absolver todas las dudas de nuestro público televidente. ¿Está listo? Sí, Sofía, estoy listo. Vamos a jugar. Pregunta 1. Doctor, ¿cuánto dura un cólico biliar? Un cólico vesicular dura entre 1 a 5 horas. Pero ten en cuenta que si el dolor persiste más de 6 horas, el dolor persiste a pesar de los analgésicos que tomamos por vía oral o nos aplicamos por vía intramuscular o endovenosa, es un predictor de que esta vesícula se está complicando. Pregunta 2. Vamos por la segunda pregunta, doctor. ¿Qué dieta debo seguir cuando tengo un cólico biliar?
Lastimosamente, cuando tenemos cálculos en la vesícula, la dieta debe ser estricta. La dieta baja en grasa, 0 grasa, porque a la mínima ingesta, incluso en comida o en cantidades ínfimas, esto va a estimular a la contracción vesicular y esta a la vez el cólico vesicular. Entonces, nada de grasa. Y ahora vamos por la tercera consulta. ¿Cómo sé si el dolor que tengo es en la vesícula? Bueno, el cólico vesicular se reconoce porque el dolor, como les comenté, o es en la boca del estómago y se va hasta la espalda, o es debajo de la costilla derecha. Y generalmente están precedidas, ¿no?, minutos antes por la ingesta de comidas que estimulan esta contracción vesicular, valga decir, las grasas. Y para terminar, ¿qué debo hacer cuando me da un cólico vesicular? Bueno, lo primero que se debe hacer es acudir a un médico especialista para poder evaluar ese dolor. Y si se confirma si es un cólico vesicular, administrar los medicamentos analgésicos tipo el diclofenaco, el metamizol, la iosina, diferentes medicamentos analgésicos y antiespasmódicos, para luego pues confirmar el diagnóstico mediante una ecografía realizada por un médico radiólogo. Es lo primero que deberíamos hacer. Muchas gracias, doctor, por jugar con nosotros y por participar del programa. Y ahora, por favor, cuéntenos cuáles son sus recomendaciones finales y si tenemos alguna duda, ¿en dónde lo podemos contactar? Mis últimas recomendaciones son, pues, evitemos automedicarnos, evitemos hacer las cosas por nuestra cuenta, evitando ir tal vez a la experiencia de un familiar que tuvo un problema similar, ¿no? Que se evalúe por un médico, de preferencia un médico especialista, confirmar el diagnóstico y una vez confirmado, pues evitar los factores de riesgo, evitar la comida grasosa, y si el dolor persiste, pues lastimosamente tiene que hacerse una cirugía, siendo la cirugía laparoscópica la mejor forma de resolver estos casos. Bueno, me pueden contactar en redes sociales, mi nombre es Carlos Robert Cáceres Rojas, tengo mi fanpage que es el Dr. Robert Cáceres, cirujano laparoscópico. Me pueden ubicar en la clínica Rebagliati, trabajo en el Hospital Daniel Acides Carrión de Huancayo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por todas esas recomendaciones que definitivamente vamos a tomar en cuenta en casa. Recuerden, por favor, que es muy importante realizarnos chequeos de manera permanente y que además siempre tenemos que contar con la ayuda de nuestros profesionales. Por otro lado, les comento que es momento de ir a ver los videos virales de Entre Gente.